Sanar mi árbol. En esta barrera encontramos los amargos sedimentos psicológicos de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros abuelos y bisabuelos. Tenemos que aprender a desidentificarnos del árbol y comprender que no está en el pasado. Por el contrario, vive presente en el interior de cada uno de nosotros. En el momento en que nos hacemos conscientes de una manera o de otra, la familia comienza a evolucionar. No solo los vivos, también los muertos. El pasado no es inamovible, cambia según nuestro punto de vista. Ancestros, a quienes consideramos odiosamente culpables, al mutar o cambiar nuestra mentalidad, los comprendemos de manera diferente. Debemos honrar a los que están y a los que no están, a los antepasados que viven en nosotros y a los hijos de nuestros hijos que aún no han nacido. Sanar un árbol genealógico es transmitir a las siguientes generaciones un ADN más sano. Te dejo aquí una carta de liberación del clan familiar. Esta carta la redactarás puño y letra. Con esta carta liberas y te liberas de todo aquello que puedas estar heredando de tu familia y personas que te rodean y que no te corresponde. Enfermedades, culpas, rencores, frialdad, indiferencia, violaciones, mala suerte en el amor, falta de cariño, dureza, secretos, tragedias, engaños, infidelidades, traiciones, robos, mentiras, abortos, suicidios, muertes violentas, adicciones, etc. Comencemos a redactar la carta. Primero, escribe yo. Y ahí pones tu nombre y apellidos. En este acto de mi puño y letra, redacto hoy esta carta como regalo a la familia a la cual pertenezco. Con la ayuda del amor, yo bendigo a mi familia y los libero y me libero de ella. Me libero y libero a mis bisabuelos, a mis abuelos, a mis padres, a mis tíos, a mis primos, a mis hermanos, a mis hijos, aunque no los tengas, a los amigos o enemigos de la familia, a toda persona a mi alrededor y a toda persona que en algún momento haya estado conmigo, de todos los programas inconscientes que me han heredado. Los libero y me libero de cualquier ofensa que otra familia haya recibido de la mía y pido perdón a todos en nombre de aquel que haya ofendido por parte de mi familia. Hoy me libero y libero a toda mi familia y conocidos de memorias de pérdida económica, conflictos por herencias, derroches, asesinatos, muertes repentinas o violentas, suicidios, enfermedades mentales, físicas, accidentes, violaciones, adulterios, hijos no deseados, hijos no nacidos, hijos no reconocidos, abandonados, incestos, crueldades, violencia, infidelidades, traiciones, maldiciones, esclavitud, secretos no revelados, memorias de dolor, tristeza y llanto, y de todo aquello que sea una vergüenza o una limitación. Hoy me libero y libero a toda mi familia y conocidos de todo aquello que haya afectado a los miembros de mi familia y a otras familias, para que estas memorias ya no se sigan heredando a través mío
para que ya no se sigan perpetuando en mi persona ni en generaciones venideras. Hoy corto todo lazo con esas memorias y me libero de todas las cargas que no me corresponden, para mi bien y el de todos los involucrados. Hoy sé que soy libre y quedo libre. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. A medida que redactas tu carta, pues solo este es un ejemplo, un modelo, no es necesario que la redactes tal cual. Ve enumerando y escribiendo los condicionamientos que has recibido por parte de tu padre, de tu madre, de tus tíos, tus hijos, tus abuelos, todo eso que te ha hecho sufrir. Hoy libero y me libero de, por ejemplo, mi padre, puedes nombrarlo, de sus maltratos, de su alcoholismo, etcétera, etcétera. Todo lo que consideres que es importante para ti, eso que se ha repetido siempre en tu historia familiar. Cuando hayas finalizado tu carta, la lees en voz alta, la quemas y te deshaces de las cenizas. Una vez realizada la ceremonia de lectura y quema de la carta, deberás esperar 30 días para que tu mente vaya asentando lo vivido, lo sentido, lo soltado. Serán 30 días de cambios de ánimo intensos. Algunos días podrás tener mucho sueño, o no, estar alegre, triste, eufórico, deprimido, etc. Todo esto es normal. Para el día 30 te sentirás increíblemente ligero, con los pensamientos más claros, con más paz interior, con la certeza de todo lo que has soltado y con la seguridad para tomar nuevos rumbos y decisiones en tu vida, para comenzar por fin tu nueva vida. Ahora vamos a hablar de las tríadas que nombré en el anterior video: padre, madre, madre, hijo, padre, hijo. Relación entre la madre y el padre, o sea, la relación padre-madre. ¿Cuál fue la relación mental, emocional, sexual y material entre los padres? A nivel intelectual, una madre sumisa, donde el padre ejerce de protector. Uno es más grande que el otro, aunque sus niveles de estudios fueran similares. ¿Qué es lo que falta en la relación intelectual? Mayores estímulos intelectuales. Los dos tienen madres con muy poca cultura. Los padres, con algo más de nivel, fueron ausentes en ambos casos. Un entorno cultural y social muy cerrado genera cierta asfixia intelectual, donde solo se pueden pensar ciertas cosas que están bien vistas por la comunidad. Permiso para compartir los descubrimientos, donde la crítica no esté presente. Nivel emocional. Los dos son padres niños. La madre se quedó con 5 años y el padre era el hijo menor de una numerosa hermandad, también estancado a nivel emocional. Se casan por amor, bajo un contrato de exclusividad absoluta que cumplen escrupulosamente. ¿Cuál es la relación emocional más óptima que se podría imaginar? Una relación adulta en positivo. Eliminar la idea enferma de que las emociones no se deben de comunicar, que son peligrosas. Estamos frente a un árbol genealógico que obliga a reprimir los sentimientos. Nivel creativo sexual. La relación estaba bastante equilibrada, aunque estancada en el tiempo. La madre tenía 15 años y el padre 20. El contrato social los obligaba a no cambiar ninguno de los puntos bajo los que se estableció el tratado. Por tanto, es inevitable cierto estancamiento. ¿Cuál es la relación creativo-sexual más óptima que se puede imaginar?
aquella que considera que el sexo es divino, igual que cualquier acto creativo. Una relación que permite el disfrute mutuo en toda la extensión en la palabra. Como dice Marian Costa, si la mirada exterior desaparece, la mirada que juzga, podemos hacer cualquier cosa. Nivel material. Se cuidan con mucha dedicación y entrega. El padre tiene muchos conocidos por su trabajo, pero ningún amigo de verdad. La hermandad tan extensa provoca que solo se relacione a nivel simbiótico con uno de sus hermanos, el inmediatamente anterior a él. El padre y la madre comparten su espacio. 2 hermanos están casados con 2 hermanas, lo que representa un nudo homosexual. Comparten casa, territorio, trabajo y dinero. A pesar de compartirlo todo, también se rivaliza a nivel sutil. Parece que a un nivel del cerebro reptiliano, los pequeños han de competir para poder sobrevivir dentro de su hermandad. Si no son rápidos, pueden dejarlos sin comida. ¿Cuál es la relación material más óptima que se pueden imaginar? Compartir el espacio, saber vivir sin invadir el espacio del otro. Respetar ciertas parcelas de intimidad y privacidad que son muy importantes. Cuando dicen, tú eres mío, se apoderan de ti. Es una palabra sexual de posesión. En cambio, si dicen, estoy orgulloso de ti, te roban algo que es tuyo. Para comprender mejor esto de las tríadas, vamos a hacer alusión a los 4 egos, las 4 energías que animan nuestro organismo, de las cuales habla Alejandro Jodorowsky. Él dice que no tenemos un solo ego, sino 4, que son como 4 caballos que hacen avanzar el carro de nuestro yo corporal. 1. Intelecto. Produce ideas, lo mental. 2. Emocional. Produce sentimientos, la vida emocional. 3. Sexual creativo. Produce deseos, es la fuerza libidinal. 4. Material. Es nuestro cuerpo con sus necesidades básicas y la vida material. El ego intelectual o energía intelectual es el filósofo que vive en su cabeza. Es el perfecto ejemplo de una persona situada en su ego intelectual, que puede acabar sus días recluido en su mente, quedando desconectado de su cuerpo, de sus emociones y de su creatividad. Una persona que considera que todo el universo es algo racional y teme aquello que no puede explicar intelectualmente. Ego emocional o energía emocional. Un ejemplo de este ego emocional podrían ser los seguidores fanáticos de cualquier partido político. Por ejemplo, los que asisten con su banderita de un determinado partido. Cada palabra de su gurú político es aclamada como si les fuera la vida en ellos. Realizan cánticos colectivos donde se descalifica al rival político de turno. Impregnados de un sentimiento de afinidad, todos comparten similares emociones conectadas con una determinada manera de entender la vida. El ego emocional nos habla de sentimientos y nos conecta con el corazón. Ego que en el árbol genealógico está relacionado con nuestros abuelos y sus hermanos. Al igual que evaluamos las ideas para conservarlas o deshacernos de ellas, según su grado de utilidad y belleza, también debemos examinar nuestros sentimientos para ver si son auténticos o no. Todo sentimiento que nos lleve a la guerra y a la confrontación es algo de lo que deberíamos prescindir. Los sentimientos auténticos son aquellos que nos conducen a la paz. Ego libidinal o energía sexual y creativa. Queda representado por aquel que solo vive para seducir o ser seducido. La persona que dice que en la vida solo hay sexo y olvida incluso sus capacidades creativas.
Ego material o energía material. El ejemplo más visible es el cuerpo musculado del personaje que vive en un gimnasio, obsesionado por la dieta y por la comida con pocas calorías. Otra de las caras de este ego es la necesidad de mantener una edad corporal determinada, entre 20 y 35 años, luchando contra el paso del tiempo, a golpe de bisturí. Este es un ego que no desea desaparecer, como demuestra la siguiente historia. Se trataba de un gurú rodeado por todos sus discípulos en este difícil tránsito hacia la muerte. Entonces uno de sus discípulos se acercó para preguntarle por sus últimas palabras. El gurú contestó: no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Nuestro problema es que mezclamos los 4 centros, egos, creyendo que son uno solo y que este solo es de naturaleza intelectual, cuando en realidad deberían estar equilibrados. Cuando uno se desarrolla en exceso, los otros 3 se desarrollan en defecto, quedan inmaduros, reprimidos, insatisfechos. Nuestro árbol genealógico está conectado con estos centros egos. El ego material con nuestra hermandad. El ego libidinal en el nivel de nuestros padres y nuestros hermanos. El ego emocional a la altura de nuestros abuelos y sus hermanos. Y el ego intelectual con los bisabuelos. ¿Hay alguna relación entre la enfermedad y los secretos familiares? La relación entre enfermedad y secretos familiares se hace bastante evidente en el estudio de los árboles genealógicos. La familia es como una olla psicológica llena de secretos, tabúes, silencios, vergüenzas, asesinatos, locura, robos, cárcel, incestos, abusos. Así, la enfermedad no es la solución del problema, sino una invitación a enfrentar un conflicto familiar que se ha mantenido secreto. Como escribió François Dolto, lo que es callado en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. ¿Qué cosas vamos cargando en el cuerpo? En el lado derecho está la herencia paterna, en el lado izquierdo la herencia materna, en el vientre la madre. ¿Problemas de espalda? Cargamos a los padres. Padres divorciados o separados, puntas de los pies se separan. Miedo a la sexualidad, pelvis movida hacia atrás. No te han amado, pecho endurecido e insensible. Si no uso palabras para expresar mi dolor, ¿lo expresaré con mi cuerpo? Los duelos no hechos, las lágrimas no derramadas, los secretos de familia, las identificaciones inconscientes y lealtades familiares invisibles pasean sobre los hijos y los descendientes. Lo que no se expresa por palabras se expresa por dolores o por accidentes, como en el caso de una bisnieta que pierde su virginidad por accidente a los 7 años, jugando al salto de pértiga y estudiando su árbol, descubre que su bisabuela, que fue fruto de una violación, concebida en la misma fecha que ocurrió el episodio. ¿Cómo se pueden observar los secretos en el árbol genealógico? Cuando el árbol quiere desvelarte un secreto, crea una estructura, algo que se repite. Con eso pretende llamar tu atención. Por ejemplo, una fecha que se repite, un estilo de elección de la pareja, unos accidentes con ingredientes similares. Los secretos se guardan por vergüenza, por pudor, por proteger a los niños o autoprotegerse ante la sociedad. ¿Dónde se sitúan esos secretos? Cada secreto que tenemos está en el estrato que le corresponde, a los 4 egos. Mis ideas locas secretas podemos identificarlas en el nivel de mis bisabuelos. Mis emociones secretas están en mis abuelos. Mis secretos sexuales creativos están en mis padres. Mis secretos materiales de territorio están en mis hermanos. Cuando el secreto lo porta un miembro de la familia,
Este lo vive como un cuerpo extraño y molesto. Su cuerpo lo vive como un tumor o un bolo alimenticio que tiene que salir afuera. Nunca debemos contar secretos a los niños. Es un abuso con mayúsculas. Sabemos, además, el poder de la comunicación no verbal. Si alguien delante de ti se calla una información importante, se delatará tarde o temprano, con algún gesto inconsciente. Freud decía que aquel cuyos labios callan conversa con la punta de los dedos. Se traiciona por todos los poros. Claudine Beg decía que vale más saber una verdad, aun cuando sea difícil, vergonzosa o trágica, que ocultarla, porque aquello que se calla es subordinado o adivinado por los otros, y ese secreto se convierte en un traumatismo más grave a largo plazo. El árbol guarda secretos, al tiempo que puede intentar desvelarlos. En todo árbol aparece en un momento determinado un héroe, el que lo sana y se sana, aquel que se atreve a construir el árbol genealógico. No existen los árboles sanos porque vivimos en una sociedad enferma. La sanación del árbol consiste en quitar la repetición, comprenderla o repetirla en una forma positiva. Alejandro Jodorowsky. Una de las preguntas que debemos realizarnos gira alrededor del nivel de conciencia que había en nuestro árbol en el momento de nuestro nacimiento. Para ello, repasaremos el concepto y los niveles de conciencia. Según Jodorowsky, conciencia es un estado de unión con la vida universal. Es una expansión continua, igual que el universo. Lao Tse dice, hay que ser como el agua que toma la forma del vaso que la contiene. Añade que las enfermedades son cristalizaciones de niveles de conciencia que no cambian. Las enfermedades genéticas son abrigos que te han puesto y que vienen del árbol. El desarrollo de la conciencia está graduado en niveles, de más a menos límites, hasta procurarnos la suprema liberación, que es la que nos une de manera total con el universo. Partimos de que es posible liberar a la conciencia de sus límites, paso a paso, tal como se alcanzan los niveles de pericia en el karate. Pasar simbólicamente del cinturón blanco al negro. Los tipos de conciencia los podemos clasificar según una escala evolutiva, empezando por el punto más bajo. Conciencia animal, caracterizada por los problemas de territorio. Solo se preocupa de cubrir las necesidades más primarias. Transforma la realidad en una jungla de agresividad. Es lo que ocurre en el mundo animal, donde solo se desarrollan los egos más bajos. La motivación se centra en la satisfacción de las necesidades básicas. Se han desarrollado los egos material y sexual, el emocional e intelectual, están inmaduros. El motor de la acción es la supervivencia, y sus respuestas giran en torno a la comida, el sueño y el sexo. Un asesino a sueldo es un ejemplo claro de conciencia animal. Conciencia infantil, cuando la persona permanece infantilizada. Es la propia de la infancia, donde la prioridad es el entretenimiento. Jugar, coleccionar, ver películas. Es la conciencia de los parques temáticos y de las películas americanas. No se pretende llegar a ningún sitio. No hay ideal o búsqueda. Solo se plantea entretener. Nuestra sociedad trata de mantenernos en ese nivel, donde somos consumidores compulsivos. Un niño tampoco puede montar ninguna revolución. El poder puede manejarnos con total tranquilidad. Conciencia romántica. En este nivel se está permanentemente pidiendo, sin dar. El mundo de las telenovelas y de las noticias del corazón. Hay una visión cursi de la vida que conduce al perfeccionismo.
Podemos observar a este personaje típico en muchas de las series de televisión actuales. Consiste en valorar por encima de todo el hecho de realizarse es encontrarse con su pareja. Continuamente se está a la búsqueda de la mujer o del hombre ideal. No se es consciente de que la pareja es una crisis continua. Conciencia adulta negativa. El adulto es el sujeto que invierte. Ahora bien, puede ser un adulto explotador, cuyo afán sea poseer y explotar. Es el político, industrial o traficante, que hace mucho dinero aprovechándose de los niños y de los románticos. Usan su poder en beneficio propio sin valorar el daño que está provocando a la sociedad en la que vive. No le importa plagiar si esto le va a aportar beneficios. Responsables de crear industrias tóxicas que generan muchos beneficios pero contaminando y lastrando a la sociedad. Ser explotador, el egoísmo le puede llevar a ser abusador y vivir en un aislamiento mental con nivel cero de empatía. Conciencia adulta positiva. El adulto generoso que por el contrario no se queda nada para él, sino que se lo da a los demás. El adulto generoso también sabe recibir y aprende lo que es el servicio. Es el que da un servicio a su comunidad, aunque gane mucho dinero con eso. Puede ser un gran médico cirujano, tal vez un empresario, que además de ganar dinero beneficia a la sociedad. Muchas veces la conciencia adulta lo es a escala local. Actualmente saltan a la prensa constantemente acciones solidarias de conocidos empresarios y artistas que son claros ejemplos de este nivel de conciencia. Conciencia planetaria, el nivel al que todos los habitantes del planeta deberíamos de aspirar, cuando el servicio que se ofrece trasciende las barreras locales y se expande a nivel planetario. Es el nivel al que debemos aspirar, ya que todos nos movemos por el universo a bordo de esta nave espacial que se llama la Tierra. Pero el error del ser con conciencia planetaria es quedarse estancado en el aquí y ahora y así no llegar al destino de cada ser, el de fusión total con el universo. Conciencia cósmica. En este nivel ya se ha descubierto que todo está unido. El secreto de la conciencia es la reunión, volver a unir lo que estaba separado. Sabe relativizar los problemas cotidianos porque se inclinan de las leyes del cosmos. Acepta la muerte, se desprende de toda posesión y se entrega a la vacuidad. Conciencia divina. Nivel de conciencia unida al nombre inefable que está dentro de cada uno. Es la que alcanzaron Buda, Cristo y Mahoma. Un nivel que cae fuera de nuestro alcance. Somos seres humanos. La divinidad queda en otro plano de momento. Sin embargo, todos llevamos dentro esa llama divina. Nuestro Dios interior, simbolizada en la antorcha del arcano 15 del tarot. Todos nuestros yoes se pliegan ante este diamante central, que no podemos conocer, pero sí sentir. Nuestra mirada al mundo está filtrada por el nivel de conciencia que tengamos, y esta a su vez está directamente relacionada con el nivel de conciencia de nuestro árbol genealógico. Sin embargo, todos podemos ir avanzando. El edificio de la conciencia lo vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, desde abajo hacia arriba. Todos los niveles son importantes. Todos hay que vivirlos, incluso cuando hayamos alcanzado pisos elevados, el ático o el mirador.